¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde lluviosa de hoy viernes 26 de julio. En esta tarde vamos a comentar un tema pues muy importante también y considero la trascendencia de abordarlo hoy precisamente porque a lo largo de la emisión habrá algunas situaciones, mamá, papá o maestro, que te va a hacer pues muchísimo ruido porque es más, ahora sí que pues evidente, ¿no? Su existencia, de lo que a veces nos percatamos, y vamos a platicar sobre las dificultades de aprendizaje en los niños. La cuestión es, como lo comentamos desde que iniciamos con la emisión del programa, ahora que estamos en periodo vacacional, que tienes mamá o papá, tus pequeños contigo en casa, es una buena oportunidad de que puedas observarlos con un poco más de detenimiento, con mira precisamente de poder ubicar si alguna de las dificultades que vamos a compartir en esta tarde las has observado en ella o él, o bien que puedas también tener a la mano algunos consejos que voy a brindarte con mira de si en algún momento lo ubicas, poder pues intervenir. Una primera cuestión que sí quiero compartir contigo es que el diagnóstico de estas dificultades no es algo como tan sencillo, y me refiero a no es nada más la observación, digamos, o tu intervención inmediata lo que va a dar solución, porque la realidad es que pues hay un par de especialistas que va desde un médico infantil, un, pudiéramos pensar la intervención también de un psicólogo, la cuestión de un psicopedagogo. El trabajo, vamos a ver, tiende a realizarse de forma ética por un par de especialistas, te digo, pero mucho puede apoyarnos el que tú lo ubiques, ¿no? O que pongas atención a aquellas situaciones que tú puedes considerar que no son como tan correctas, o bien que pues han traído problemas, ¿no? Sobre todo en la parte escolar. Cuando estaba preparando el material para esta emisión, te voy a ser honesta, en un primer momento quiero enfocarme en lo que son niños, aunque vamos a comentar durante la misma si hay algunas situaciones inclusive que llegan a aparecer en edad adulta, pero considero que es primordial primeramente abordarlo, vaya la redundancia, en niños, por el hecho de que si tú adulto en algún momento sientes, ¿no? Como que esto te resulta familiar, sí hay la probabilidad de intervenir, pero tratar de entender que lleva un proceso o un tiempo, precisamente porque ya tiene, ¿no?, unos cuantos años viviendo esta situación contigo. Vamos a partir entonces de esta charla de compartir contigo que las dificultades de aprendizaje es un término que vas a encontrar con muchísimas definiciones. Es decir, pues cada disciplina de conocimiento la va a definir de una forma distinta, pero básicamente puedo decirte que es ese conjunto de trastornos que se va a manifestar en alguna dificultad muy significativa, es decir, hay en el proceso de aprendizaje algunos aspectos que son medulares y lo vamos a ubicar como la lectoescritura, el mismo proceso del lenguaje, la cuestión matemática, inclusive lo que tiene que ver con la lateralidad, vaya, el reconocer la izquierda, la derecha, arriba, abajo, o bien la forma en cómo movemos nuestro cuerpo, ¿no? Y todo esto va a relacionarse también con algo tan simple como el comprender instrucciones o el tener, vaya, la capacidad de razonar y enseguida dar un argumento sobre aquello que se cuestiona, ¿no?, en los niños. Es cierto que una niña o un niño presente dificultades en aprendizaje es un reto enorme, y es desde la cuestión familiar que reconozca mamá o papá que efectivamente existe la dificultad, y más que reconocer, obviamente el siguiente paso es la apertura o la disposición para que un especialista, ya te decía, pueda intervenir. Y a su vez que este ejercicio, este trabajo que haga el grupo pues multidisciplinario pueda a su vez tener una repercusión buena
o que tenga un sentido a partir de que precisamente en la escuela también se dé ese acompañamiento, ese seguimiento para que el niño esté en la misma sintonía desde que pues, se levanta o desde que despierta hasta el momento en que hace tareas tanto en escuela como en casa, ¿no? Otra situación también es decirte con qué pues, cifra numérica podemos ubicar la existencia de dificultades de aprendizaje en México. Y tengo que decirte que 20% de la población infantil ahorita al año 2019 presenta dificultades de aprendizaje. Te digo, realmente pensamos que una quinta parte de los niños que habitan México presentan estas necesidades. Y si analizamos, pues es una cifra considerable. Ahora entender, te digo, las dificultades de aprendizaje, vamos a irlo compartiendo, tiende a ser un abanico muy amplio. Y también pensar que, ya te decía, algunas de las dificultades son inclusive hereditarias, ¿no? Y vamos a poder también compartir cuál es la edad correcta o el límite de edad que existe para que precisamente pues haya todavía oportunidad de intervenir. No quiere decir que si a una edad mayor se ubica o logras detectar la problemática no tenga un resultado, pero digamos va a ser un poquito más retardado, ya te decía, por el mismo tiempo, ¿no? de margen que se tiene. Las dificultades de aprendizaje se van a manifestar de diferentes maneras y también es necesario compartir que hay varios grados de dificultad. Puede ser, ya te digo, desde lo que es lectoescritura, la cuestión de matemáticas, la organización, la concentración, la atención. Inclusive se considera también una dificultad de aprendizaje cuando los chicos, los niños, no tienen muy buenas relaciones sociales. Es decir, tienden a mantenerse o muy ermitaños o también aquellos pequeñitos que notamos que son líderes pero no positivos, cuando son los que ejercen influencia en los demás con mira de que les tengan miedo, de ejercer algún tipo de violencia, el hecho de sentirse importantes o de llamar la atención a partir de hacer maldades, ¿no? Con los demás. Eso también se considera una dificultad de aprendizaje. O también lo que tiene que ver con las cuestiones motoras, ¿no? Ya decíamos, un pequeño, por ejemplo, que presente parálisis cerebral, tiene la capacidad de aprender, pero obviamente hay que promover situaciones distintas porque una desventaja, pudiéramos decir, que tiene del resto de los pequeños es que no va a tener habilidad motora muy desarrollada. Entonces necesitamos compensar un poco esta parte con algún tipo de estrategia en específico. Es importante también que ubiques que el hecho de que un pequeño presente dificultades de aprendizaje no significa o no estamos dando por hecho que no sea un niño inteligente. Ya decimos simplemente de acuerdo a la realidad en la que vive o a sus necesidades, necesitamos promover un proceso de aprendizaje ahora sí que adecuado, ¿sí? O que dé respuesta a esas situaciones que vive en el día con día. Es cierto también que 2/3 partes de aquellos niños que son diagnosticados con dificultades en el aprendizaje tienden a ser varones. Es decir, de ese 20% de niños en México que presentan dificultades, pensaríamos en que alrededor del 7%, 14% son niños. Con lo cual podemos entonces ubicar que es más probable que presenten los varones alguna dificultad de aprendizaje respecto de las niñas. No es una situación feminista ni mucho menos, pero desde la parte inclusive cronológica tendemos a madurar más rápido las niñas o las mujeres. Entonces ya ahí también hay una tendencia clara. Desde la parte histórica te darás cuenta que no es muy viejo el término dificultades de aprendizaje como tal ya presente en las disciplinas del conocimiento. Se da a conocer como tal en el año 1962 por un psicólogo llamado Samuel Kirk. Es importante o quiero también compartir un poco de lo que es como tal su biografía para que tengas
una noción del grado de impacto, ¿no? O cuál fue el antecedente de que precisamente ya como tal se reconociera que las personas, o en este caso los niños, tienden a presentar dificultades en aprendizaje, y el asunto es que él es una de las figuras más importantes en la historia de la educación especial. Entonces, pensar que hay una dificultad implica que sí hay una atención, te digo en este caso particular. Él nace en Dakota del Norte en el año 1904, obtiene la licenciatura y la maestría en psicología en la Universidad de Chicago y al mismo tiempo se doctora en psicofisiología en la Universidad de Michigan. El hecho de que sea psicofisiología implica como tal ya el estudio a profundidad del funcionamiento cerebral, ¿no? De cómo es que el cerebro propiamente influye en el funcionamiento del organismo como tal. Y en este caso comienza su carrera, digamos, ya profesional en el año de 1929, específicamente con población infantil que presenta retraso mental. Con el trabajo que realiza en poco tiempo, logra entonces ya el término dificultades de aprendizaje tener un impacto en diversos aspectos, o ya en el vocabulario científico desde el área médica, psicológica y educativa, hace ya precisamente un impacto considerable. Existen características muy particulares que presentan los niños con alguna dificultad de aprendizaje y las voy a compartir contigo de manera más específica al regresar del corte. Entonces, por favor, vamos a un corte y en unos minutitos continuamos. Qué rápido. Vamos a ver. Muchas gracias por continuar con nosotros. En esta tarde estamos abordando el tema dificultades de aprendizaje en los niños, y para aquellas personas que apenas nos sintonizan es importante comentarte que ya decíamos es una cifra considerable la existente en nuestro país que presenta estas dificultades, y hablamos que es más común que se presenten en aquellos niños varones respecto de las niñas. Antes del corte comentamos también que hay una serie de características ya muy concretas que van a presentar los niños para que tú puedas, mamá, papá o maestro, considerar que presentan como tal una dificultad, sin todavía entrar propiamente ya a las 6-7 dificultades en específico existentes. ¿Cuáles son las características entonces? Ya decíamos, primeramente hay una dificultad para entender y poder seguir entonces con la realización de alguna tarea, porque todo parte de que no se logra comprender la instrucción. ¿Sí? Entonces das la indicación y el niño te observa
hace cara como que comprendió y al momento de que tú le dices, a ver, realízalo, te vuelve a preguntar, ¿no? ¿Qué me dijiste que hiciera? O bien se queda nada más mirándote. Otra cuestión es la dificultad, ya decimos, para recordar lo que alguien le acaba de decir. En lo académico como tal, va a presentar dificultad para dominar destrezas básicas como la lectura, el deletreo, la escritura, la cuestión matemática, y va a ser una constante casi del día con día que va a tener fracaso o bien no logra concluir al 100% con todas las actividades asignadas. Básicamente es aquel niño o niña que cuando llegas tú, papá o mamá, por él a la escuela, la maestra ya es la misma letanía, ¿no? Decimos nosotros del día con día. Señora, mire, otra vez no terminó, y sacan el altero de cuadernos y en todas las libretas hay siempre uno, dos o más trabajos pendientes. Otra situación también es el hecho de que tiene dificultad en el proceso de lectoescritura, pero inclusive cuando tienden a escribir o muy empalmado, es decir, todo encimado, o bien sí se presentan casos donde hay chiquitos que inician la escritura pero del margen derecho al izquierdo, o inclusive en las libretas empiezan a escribir de la última parte hacia adelante. Por esta parte ya decimos de alteración en lateralidad. Otra cuestión importante también es la dificultad inclusive cuando tú observas cómo toma el lápiz o algún instrumento en específico para escribir, un lápiz, un color, un bolígrafo, o bien la manera en cómo ata el cordón de sus zapatos o la agujeta del tenis. Desde lo que es propiamente la motricidad a esos movimientos pequeños le llamamos precisamente motricidad fina. Entonces hay una dificultad ya en especial de manejar esos movimientos pues finos, ¿no? Entonces es también una dificultad propiamente ya. Algo también constante, sobre todo en básico, en preescolar y en primaria todavía creo es un poco más común, cuando olvidan materiales. Entonces en la tarde te sientas a hacer con ella o con él la tarea y encuentras que olvidó el libro, olvidó un cuaderno, la lapicera la trae mitad de cantidad de los objetos, o trae todo revuelto, ¿no? En la mochila, materiales doblados, sucios. Propiamente también aquí hay necesidad de hacer una intervención. Hay también dificultad en reconocer el tiempo, y me refiero a que lo mismo les da decirte ayer es mañana, que mañana es ayer. Suelen hacer, ¿no?, el mal uso de los términos. Y por último, tienden a irritarse o a no comprender situaciones con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque precisamente toda esta situación causa alteración o enojo, porque precisamente si para ti, mamá, papá o maestro, es difícil reconocer y todavía más complicado aceptar que hay una dificultad, imagínate para el propio niño, ¿no? La emoción, la frustración, el sentimiento de ver que por más que se esfuerza o por más atención que intenta prestar a lo que se le está pidiendo, no logra precisamente concluir, ya decimos, con la realización de los trabajos o ni siquiera comprende qué es lo que se le pide realizar. Es una gama, ya te decía, de alrededor de 6 o 7 dificultades como tal de aprendizaje las existentes, y vamos a partir por la primera dificultad, que vamos a ubicar como disfasia. ¿Qué es la disfasia? Es el trastorno o la anomalía que se presenta al momento del lenguaje oral, y sobre todo se va a hacer muy evidente porque no existe una coordinación o una coherencia entre lo que el niño quiere decir y propiamente ya la articulación de las palabras. Entonces dan mensajes como sin sentido. Suelen ellos tener dificultad al expresarse, por ende la parte de la comprensión también va a presentar irregularidad. Sobre todo, pensemos en que mucho de ese bagaje que el niño tiene es el espejo o ese reflejo del bagaje, en este caso, a partir de lo que es casa o de lo que es la escuela. Entonces, la invitación acá sería que el papá o el maestro haga la repetición de 2, 3, 4, 5 las veces que se requiera de la indicación, y no propiamente a veces pensamos que ayudamos y hacemos todo lo contrario cuando frenamos al chico en esta expresión porque nos desespera darnos cuenta que no logra articular y tú vas entrecortando lo que él quiere compartir. Entonces, si te va a pedir algo, acabas diciendo, ay, si quieres la caja de galletas, ya está con un tono
de molestia. Entonces lo correcto es deja que te lo diga y en un momento determinado, mira, no se dice así, se dice la caja de galletas, ¿no? El bote de colores, o según la cosa que te pida, cambiar el canal o lo que sea. Suelen, en este caso los niños, como se percatan que a la otra persona le causa desesperación, enojo, molestia, sustituir o ya no hacen un esfuerzo por hablar y lo sustituyen entonces con gestos o mímica. Y entonces ya sabe que estirándote la mano es la caja de galletas, porque además la caja de galletas está a una altura donde él o ella no tienen como acceso muy fácil. O hacen algún otro gesto y ya mediante eso pueden precisamente obtener algo, ya te digo, sin el esfuerzo propiamente de hablar. Inclusive mucha de la disfasia en un primer momento puede ser también manifestación del famoso frenillo. Entonces es importante, sobre todo ya en etapa de preescolar, a veces cuando son bebés no revisan, pero en el momento, por ejemplo, de la guardería, el preescolar, la primaria, estar de manera periódica revisando el frenillo, porque a veces la existencia de imposibilita la apertura bucal y por ende, ¿no? Entonces la pronunciación y todo es algo ya que se altera. ¿Qué es lo que sucede cuando la disfasia, ya te digo, es una situación existente en tu niña o niño? Aparte de que hay dificultad, ya decimos propiamente en la conformación de ese vocabulario, o que hay una pobreza, pues, ¿no?, en las palabras que utiliza, vamos a encontrar entonces que las frases largas, te digo, ya sea una petición, el decirte que siente mucho frío y necesita un suéter, que necesita acomodar todos los materiales para la escuela, o sea, una secuencia considerable de palabras, va a presentar dificultad y entonces lo que tiende es estar repitiendo cosas por las que aparentemente ella o él obtiene lo que necesita, aunque no tienen como tal un significado, ¿no? Es una cosa así como que dices, a ver qué me estás diciendo, y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir, y te digo, el niño no ubica que no tiene una congruencia o como tal un sentido. O bien, por último, lo único que hará será decir él, ella, el perro, gato, caja, leche, palabras nada más, digamos, sueltas, ¿no? O palabras únicas. Porque precisamente ya decimos como tal, la disfasia va a ser la dificultad para utilizar el lenguaje oral. ¿Qué sucede cuando este lenguaje oral, sobre todo ya en un proceso más académico, acarrea precisamente o se obtiene un grado ya mayor? Se origina lo que es la dislexia. Y propiamente la dislexia es la dificultad para el proceso de lectoescritura. Muchas veces se dice que como hablamos, escribimos, o el proceso puede ser inclusive a la inversa. Entonces imagínate si desde que son pequeñititos no se atiende esta situación, llegan a lo escolar y muchas veces, te digo, aún en adultos esta situación está presente, que puede el chico o la chica ya a una edad, te digo, de 30 años o más, estar leyendo un texto, hasta un mismo mensaje, una publicación, por ejemplo, en Facebook, y estar diciendo una palabra por otra. Y cuando le dices, a ver, espérame, ¿que el qué? Y vuelven a leer, puede estar diciendo, te digo, hasta 100 veces o más la palabra en una forma no correcta y la persona asegurarte que está leyendo lo que te está diciendo. O sea, que si es propiamente pues lo que tus ojos están observando como tal en lo escrito. ¿Qué sucede? Esto también se presenta a partir de alguna alteración cerebral en esa parte o en ese espacio específico que va a coordinar el lenguaje. ¿Y qué es lo que sucede? Que solamente un 5% de los niños que tienen entre 7 y 9 años son los que llegan a presentar dislexia, y nuevamente la incidencia es mayor en varones. Lo importante de poder ubicar si tu hijo o tu alumno es disléxico es que, como tal, ya decimos, no se relaciona con la parte de inteligencia, pero en la parte de la edad escolar, en este caso inclusive en el preescolar, no olvidemos que sobre todo Morelia tiene mucha competencia en escuelas, y a veces los chiquitos de preescolar egresan ya, te dicen, ¿no?, como el plus, leyendo. Entonces sí implica ya que en preescolar el niño a veces aceleramos esos procesos naturales de maduración,
imagínate, se hacen más evidentes, ¿no? Todavía estas dificultades. ¿Cuáles son las características de un niño disléxico? Pues primera, la lectura va a ser súper exageradamente lenta, va a presentar mucha dificultad y la cantidad de errores siempre va a ser excesiva. Y con errores me refiero a la mala pronunciación de las palabras. No olvidemos, va a estar leyendo lo que observa y muchas veces eso que observa va a presentar alguna alteración. Cuando tú realizas algún dictado, ubicas que confunde letras o bien, inclusive, sobre todo en los primeros grados de primaria, suelen lo que llamamos los maestros, ¿no? En lo vulgar, tragarse letras. Entonces, la palabra de tener 10 letras, el niño puede utilizar, por ejemplo, nada más consonantes y una vocal, y al momento de hacer la lectura te va a decir la palabra que tú indicaste, pero la única diferencia es que en la escritura no está completa, ¿no? O no está correcta. Esa es otra característica de un niño disléxico. ¿Qué sucede también? Une o separa, en este caso las sílabas, de forma incorrecta. La cuestión de la memorización va a ser aquí un juego interesante porque hay pequeños que en la lectura, por ejemplo, sobre todo a primera edad en lo escolar, de textos muy pequeños, si es la maestra o es el papá, la mamá, quien hace la lectura, y tú le dices, a ver, vuelvan a leer el cuento, ¿no? Pensemos en Caperucita Roja. Ya es una situación para él tan cotidiana o ya algo tan trillado que va a estar dando la secuencia a las hojas y te va a decir que está leyendo y cada que le pides leer la historia cambia, ¿no? En algo. ¿Por qué? Porque no lo hace de manera textual. Vamos a realizar un pequeño corte y en unos minutitos continuamos abordando precisamente dificultades de aprendizaje en los niños. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta emisión. Estamos abordando el tema de las dificultades de aprendizaje en los niños. Como datos generales hemos compartido que es más probable que estas situaciones se presenten en varones respecto de la cantidad de niñas. Comentamos ya también que son varias las características particulares que presenta esta población. La mayoría de ellas tiende a relacionarse con lo que es falta de atención, de concentración, la comprensión de instrucciones o inclusive de lograr concluir o terminar satisfactoriamente con las actividades que se les requieren. La primera dificultad de aprendizaje que hemos abordado en esta tarde es la disfasia. Ya decimos como tal, este término hace referencia a aquella dificultad que existe en la articulación y el manejo propiamente del lenguaje oral y por ende pues existen ya como tal problemas, que es la siguiente dificultad,
en la lectoescritura. Decimos porque pareciera que estas dificultades tienen un grado de complejidad, ¿no? Entre la diferencia de la disfasia y la dislexia es o bien la cuestión cronológica, es decir, que tu pequeña o tu alumno o tu alumna haya crecido ya, o la otra situación, como no se diagnostica, o bien a veces existe todavía una dificultad mayor, que es que papá, mamá logren reconocer y por ende permitan que un especialista intervenga para que esta situación logre superarse. La dislexia, ya decíamos, es la dificultad que se tiene en el proceso de lectoescritura y sucede, antes del corte compartíamos que en situaciones tan cotidianas o ya tan conocidas por los pequeños, a veces se presenta que en la lectura de un texto, decíamos por ejemplo el cuento de Caperucita Roja, hay una dificultad como tal en la lectura textual, pero cuando el maestro en la escuela o bien mamá o papá en casa piden al niño que dé la lectura al cuento, cada que alguien distinto pide, ¿no?, conocer la historia, haya pequeños cambios en la misma. ¿Por qué? Porque el chiquito solamente va a estar diciendo lo que logra recordar a partir de tantas veces que ya aparentemente estuvo en contacto con el texto. ¿Qué es lo que se tiene que hacer acá? Pues ya decíamos, y es con lo que vamos a cerrar el programa, ubicar los especialistas que pueden apoyarnos tanto en el diagnóstico como en la parte de intervención y tener siempre ese vínculo o esa comunicación entre la casa y la escuela, porque inclusive algunas de ellas repercuten también a nivel social, en este caso o en el entorno de los mismos niños, o a veces esto se sale un poco de control y entre padres de familia, ¿no? Llega a haber algunas situaciones no muy pertinentes o no muy sanas, cuando todavía en la parte cultural tendemos a algunas personas a hacer alguna especie de pues discriminación o no ser todavía muy tolerantes a estas necesidades. Siguiente dificultad es lo que vamos a ubicar como disgrafía. Propiamente esta alteración esta dificultad, este trastorno del aprendizaje, es algo muy particular, pero solamente en el proceso de escritura. ¿Por qué? Porque puede presentarse desde que los músculos de la mano no tienen todavía la madurez necesaria, como también ya decimos, pues la forma de ubicarse en el cuaderno no tiende tampoco a ser todavía un proceso madurado. Las características que presentan los niños con disgrafía van desde que tienen dificultad en el proceso de tomar, en este caso, el lápiz o el bolígrafo, escriben exageradamente a ritmos muy lentos o de forma, pues ahora sí que muy despacio respecto de la mayoría de la clase. ¿Por qué? Porque decimos la primer batalla que tienen que enfrentar es cómo tomar el lápiz o lograr inclusive hacer trazo y trazo y trazo, ¿no? Cada una de las letras cuando el maestro está dictando a un ritmo donde ella o él consideran que va la mayoría de los niños. Entonces por eso hacemos la observación tanto en casa como en la escuela, va a ser el primer recurso que vamos a tener para poder empezar a hacer un sondeo de si tus pequeños presentan dificultad de aprendizaje o no. Siguiente, tiende esta cuestión muscular a ocasionar mucha rigidez, es decir, los chiquitillos, perdón por la expresión, pero se te engarrotan. Entonces, a ver, espérame, ¿por qué está sentado así? Y va desde que el chiquito se clava o se incrusta en el pupitre o en la mesa donde realiza la tarea, o bien tienen un acomodo de que engarrotan su bracito, ¿no? O hacen la flexión del brazo muy adentro, casi tocando lo que es su pecho, y por ende la escritura pues no es legible. Otra situación también, el tamaño, por ejemplo, en una oración o en un par de palabras, que en este caso tienen una coherencia, tienen tamaños diversos. O empiezan escribiendo muy grande y terminan en una letra pulga, o viceversa. Empiezan con un trazo súper pequeño y acaban escribiendo al tamaño de 2, 3, 4 renglones, según el tamaño del cuaderno. ¿Qué es lo que sucede también? Van a tener, en este caso, mucha dificultad
o hay un proceso de organización tanto de ideas como de letras muy retardado. Entonces te digo, aquí la cuestión es monitorear cómo está, promover, inclusive en un primer momento, como se hace en educación preescolar, en un cuaderno, por ejemplo, de forma italiana o francesa, inclusive hasta en un periódico se puede, los trazos de algunas letras y permitirle con estos marcadores de cera, las famosas crayolas, hacer los trazos. ¿Con mira de qué? De que se empiece a soltar el músculo de la mano. Y otra cuestión también importantísima a observar es si tu pequeño es zurdo o es diestro, porque a veces este proceso se da por querer necios, que el pequeñito o la pequeña escriba con la mano derecha cuando tiende a ser ya zurdo. Y entonces en la batalla de que tómalo con otra mano, que con esa no y que con esa no, o bien todavía hay historias donde los amarran y no sé qué tantas cosas tan extrañas les hacen a los pobres niños, hay ya una tendencia, entonces decimos, natural a la resistencia. Entonces imagínate el daño que provocamos cuando el chico va a ser precisamente zurdo y estamos en la necesidad de que todo lo haga con su manita derecha. Otra situación que se considera dificultad de aprendizaje va a ser propiamente lo que se relaciona con la cuestión matemática. ¿Cómo vamos a ubicar o cómo se define esta dificultad? Como discalculia. ¿A qué se refiere o qué va a caracterizar a los niños que presentan dicha dificultad? Pues tienen problemas muy frecuentes con los números y va desde el proceso de su escritura o de su lectura, que es la cuestión análoga con propiamente el aprendizaje, por ejemplo, del español. Hay que leer números y va desde que el papá o el maestro le dice escríbeme el 5 y lo escriben a veces como si el trazo fuera del número 2, o bien también cuando realizan operaciones matemáticas básicas. Si tú le dices, a ver, escribe 12 más 5 y dame el resultado, puede presentar, ya te digo, en un primer momento el problema cuando no tiene la capacidad de escribir correctamente las cantidades, o bien escribe las cantidades correctas, pero da otro resultado. Y puede también en este caso confundir conceptos, ya decíamos, de tiempo, o inclusive también algunas cuestiones propias de secuencia. Si hay dificultad, por ejemplo, en el aprendizaje de la suma, es una situación casi ya existente que va a continuar al momento de la resta, la multiplicación y la división, porque ya decimos cada una de ellas, la diferencia que tiene entre una y otra es el grado de complejidad. Hay errores, ya decimos también, puedes, por ejemplo, hacer otro proceso de evaluación cuando en estos juegos de mesa o algún juego propiamente que implique que estén varias personas de la edad y le dices, no, a ver, tú llevas la puntuación o tú eres quien se va a encargar de manejar el banco y es contar billetes y estar al pendiente de los objetos y demás. Es una situación que va a causar mucho enojo, mucha ansiedad, o hay niños que ya te digo, no tienen propiamente como tal el reconocimiento completo de qué es lo que presentan, pero sí logran ubicar que hay una dificultad. Entonces lo primero que te van a decir es que no quieren o de plano no juegan, porque llevar el banco y aparte ser un jugador pues es un reto abismal. Entonces no puedo ser jugador, o bien quiero ser jugador pero no me dejes la parte de estar contabilizando, estar al pendiente de otra situación que considero externa propiamente a la actividad que realizan los otros niños, ¿no? Como jugadores. Hay que estar al pendiente dentro de como tal la discalculia, el grado de ansiedad que se puede experimentar en este caso con los niños. Y la primera situación con la que tú puedes compensar o favorecer esto es el uso de ábaco o bien algunos otros objetos como frijolitos o inclusive los mismos dedos. A veces en lo escolar sucede mucho, a mí me tocó en el tiempo en que estuve trabajando en educación primaria, compañeras o compañeros que sienten mucha frustración, o hay como una cuestión ya hasta de competencia o rivalidad, ¿no? ¿Qué grupo, por ejemplo, de primero egresa o termina ciclo escolar con un nivel más alto en lectoescritura y en el aprendizaje de matemáticas? Pero muchos de los mecanismos que los niños logran desarrollar parecieran son ya autómatas
o no tienen como tal una capacidad de comprensión, pero terminan todo en tiempos récord. Y a veces es esto, ¿no? Que me den los resultados, pero no quiero verte contando con los dedos. Porque imagínate cómo mis 40 chiquillos contando con los dedos, y los de la maestra y los del maestro fulano y fulana, pues lo hacen de manera muchísimo más fluida. Entonces a veces vamos coartando ya esos procesos naturales, entonces ser tolerantes también en este sentido. Y la última dificultad que vamos como tal a abordar en la tarde es lo que vamos a conocer como dispraxia. En este caso, esta dificultad se va a caracterizar porque el trastorno se va a dar a nivel psicomotriz, que quiere decir hay dificultad como tal entre la instrucción que va a comandar el cerebro y propiamente ya la parte de coordinar y de ejecutar en lo práctico, ¿no? Y va, por ejemplo, desde presentar o asumir como un reto, te digo, enorme, el poder atar tus agujetas, el andar en bicicleta, el copiar o el lograr captar dictados, el hecho de poder también llevar procesos a lentitud, que sería contar, por ejemplo, de extremo a extremo de casa los azulejos o los pasos que das, ¿no? Por ejemplo, del baño a la cocina y cuántos pasos hay de la cocina a la puerta de la entrada. Todo esto que implica ya exactamente precisión y no propiamente que no haya un margen de error, pero simplemente tratar de tener conciencia de que al niño le va a implicar comprenderla o escuchar tu instrucción, comprenderla, planear en lo inmediato cuál es la secuencia que necesita realizar para poder obtener en este caso la cantidad de pasos y por último ejecutarlo, ¿no? Y al final ya sea que te lo escriba o te diga 34 pasos y cómo se escribe el 34. En este tinte vamos a hacer un corte y al regresar vamos a hablar sobre el proceso de diagnóstico y lo más interesante todavía, el proceso de intervención con los pequeños que presentan dificultad en el aprendizaje. Continúan con nosotros. ¿Vamos al aire? Muchas gracias por continuar con nosotros en esta emisión. Estamos abordando el tema de las principales dificultades en el aprendizaje de los niños y es importante, te decía, al momento de hacer el recorrido sobre esta gama tan amplia de situaciones que pueden presentar los infantes al momento de aprender, ya sean cuestiones propiamente aplicables en la vida cotidiana o deseamos también cuestiones propiamente académicas, tener pues muy claro que el proceso de diagnóstico no es algo sencillo, no puede ser realizado, te decía, nada más netamente a partir de un proceso de observación. Sí puede esta habilidad apoyarnos cuando notas, ahora sí que hasta por sentido común,
que las cosas no transcurren de la mejor manera, pero no a partir de lo que tu comadre te dice o de lo que observas en programas, tener ya como las pautas, ¿no? Los momentos para, según tú, tratar de hacer intervención. Y te hago esta precisión, no es importante comentarte esto, ya decimos porque algunas de estas dificultades se originan inclusive a nivel cerebral. Entonces, propiamente imagínate, si es a nivel del cerebro, la gama de especialistas que tienen, pues ahora sí que campo de acción con tu niña o tu niño, pues va a ser considerable. ¿Y quiénes son aquellos profesionales que pueden apoyarnos tanto en diagnóstico como en proceso de intervención? Ya decimos propiamente médico pediatra, un paidopsiquiatra, que en este caso es el psiquiatra que es especialista en toda la cuestión que tiene que ver con niños, un neurólogo infantil, el psicólogo, un psicopedagogo y en ocasiones también un logopeda. ¿Con mira de qué? Ya decimos, a partir de juegos o de situaciones muy amenas, apoyar al niño en la adquisición de lo que hace falta por ahí, ¿no? Todavía consolidar. Sé que una cuestión que también te vas a estar preguntando es el tiempo cronológico límite para propiamente diagnosticar alguna dificultad en aprendizaje y se dice que es el número de los 7 años, pero hay algo curioso a lo largo de la historia, por ejemplo, en la psicología se reconoce que cada 7 años tenemos la tendencia natural a un proceso de maduración, es decir, a los 7 años hay un proceso de maduración que se va a hacer más fuerte o se refuerza en los 14 y se hace más fuerte a los 21 y se hace más fuerte a los 28 y así hasta la cantidad de años que tenga la persona. Entonces, los 7 años es el primer momento para identificar o diagnosticar dificultad alguna en el aprendizaje y es propiamente el tiempo del ingreso o del segundo año dependiendo a la educación primaria y todavía hay una tendencia propiamente de maduración, entonces a veces tener claro que el que tenga 7 años no es el sinónimo como tal exacto de que en ese momento ocurra, porque decimos es más probable que las niñas maduren primero que los niños y a su vez que los niños presenten mayores dificultades en el aprendizaje. Entonces en este sentido puedes observar otra vez la importancia o la necesidad de estar mucho en contacto con estos profesionales. Y la cuestión, ya decimos, de que en casa exista comunicación también con el factor o el elemento de la escuela, porque a veces sucede que los maestros nos sentimos con una situación como de, pues el efecto montaña rusa, ¿no? Experimentamos muchos sentimientos y emociones en un solo día, porque aunque somos profesionales, no tenemos la preparación de cada una de las personas que ya te compartía y a su vez pues no tenemos la manera exacta o no asumimos como tal, ¿no? Nos quedamos todavía en el momento del shock. Entonces tener también nosotros una pauta o rumbos ya específicos sobre los cuales poder hacer proceso de intervención. Y otra cuestión también importante es, ya decíamos, el manejo en lo escolar, maestro. Ponte mucho las pilas con eso porque en ocasiones te digo lo más complicado no es el ambiente o el contexto de los mismos niños, sino la situación cuando ya padres de familia conocen, y digo conocen por habladurías de los mismos papás, ¿no? Si hay una dificultad y a su manera tratan de manejar la situación. Entonces también hay que estar monitoreando cómo se da el manejo de la situación entre padres de familia y al final de cuentas todos los factores tenemos en común en este caso pues el material más importante y muy valioso que son los niños. Ese sería el consejo que te doy y pues como en las emisiones anteriores el documentarlos, ¿sí? Poder hacer intervención o tener reconocimiento de alguna de las dificultades, no cerrarte, te digo, a los procesos de canalización y en lo sucesivo te vas a dar cuenta que cada una de las dificultades logra superarse, pero siempre con el ingrediente importante de la constancia. Se requiere de una disciplina también en este proceso. Te agradezco mucho el habernos acompañado en la emisión de esta tarde y invitarte a que el día lunes estés con nosotros. Vamos a tener otro invitado. Él nos va a hablar precisamente sobre los procesos de comprensión en la lectura. Es alguien muy preparado en la materia para que por favor nos sintonices el lunes. Te agradezco nuevamente
y que tengas un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Me faltaban 3 minutos, 3 pero minutos. bueno. Ok.